Hola alumnos, hoy vamos a tratar otro tema complementario de la materia optativa Edificios en Torre, que es el de fundaciones. Como su nombre lo dice, es un tema fundacional y cualquier error en la elección del sistema de apoyo o en las características o dimensiones de la fundación nos traería graves problemas en el edificio. En principio, les adelanto que la tipología de fundaciones que usemos debe ser elegida principalmente en función del tipo de suelo y las superficies disponibles para fundar nuestra obra. Tenemos diferentes tipos de fundaciones que iremos analizando una tras otra. Las fundaciones directas, o sea, las bases clásicas, y las fundaciones indirectas, que son las que se utilizan en suelos fundamentalmente friccionales, como por ejemplo los pilotes. Dentro de las fundaciones directas tenemos zapatas aisladas, que pueden ser centradas o excéntricas. Tenemos zapatas continuas, tenemos plateas de fundación, tenemos bóvedas de compresión o de tracción. Dentro de las indirectas, pilotines, pilotes o pozos romanos. Los pilotes, que es una de las más importantes fundaciones indirectas, pueden ser hincados, o sea, clavados en el sitio con un martinete, o hechos en situ con diferentes sistemas según la marca del equipamiento. Dentro de las zapatas aisladas hay columnas a la flexión compuesta, tensores a otra base y vigas cantilever o contrapuestas. Las fundaciones directas o superficiales son las más apropiadas para los suelos cohesivos, o sea, de tierra, como generalmente encontramos en nuestra ciudad de Mar del Plata, y también en el caso de plateas podrían ser apropiadas para terrenos de arena que encontramos en muchas ciudades de la costa atlántica. Estas bases solo transmiten carga al terreno por su plano inferior, por lo cual es necesario determinar la tensión admisible que tenemos al nivel que vamos a apoyar nuestra base, llamada esta tensión de contacto. En estos dos ejemplos vemos dos bases céntricas, o sea, en las cuales la columna cae en el centro de la base y no trae ningún problema de flexión que pueda afectar a la base. Una es circular, otra es cuadrada, que es el tipo más comúnmente utilizado. Aquí tenemos dos columnas que caen sobre una base. Este tipo de fundación se denomina base combinada, es decir, como la superficie de la base era tan importante que una invadía la otra, se suman las cargas y se determina una nueva fundación combinada. Aquí vemos una tipología de bases corridas, o sea, zapatas corridas para algún tipo de proyecto que sea necesario utilizar. También es una fundación directa.
Ahora vemos una platea de fundación que es la tipología adoptada cuando tenemos terrenos blandos como el de arena o cuando es necesaria la utilización de toda la superficie del terreno para tomar las cargas gravitacionales. Bueno, este ejemplo ya lo hemos visto, pero lo vamos a mencionar nuevamente porque es lo que sucede en las bases excéntricas de medianera o cuando hay una carga horizontal sobre una de las columnas que llega a la base o cuando hay directamente un momento. Ese momento hace que aumente la carga, en este caso del lado derecho de la base, y disminuya en el lado izquierdo. El momento puede ser cambiado por una fuerza que caiga de manera excéntrica, o sea, en esta dirección, y la parte de la base que estaría actuando cuando se aplica ese momento que habíamos visto en la totalidad del edificio como la carga del viento, reduce la superficie de la base a este sector, que es el que deberá tomar toda la carga que le fue aplicada. En esta diapositiva vamos a hablar de un tema un tanto técnico de geotecnia, que es la materia que estudia el tema de suelos, pero es simplemente para dar una noción del ejemplo sin profundizar demasiado en el tema. Si aplicamos una carga sobre una base, esta produce un efecto sobre la zona 1 con forma de cuña, o sea, tiende a descender, generando un empuje activo, o sea, la base genera un empuje activo. Esta cuña hace que estas zonas 2 de este sector y de este otro sean desplazadas, o sea, el suelo, aunque mínimamente, produce un desplazamiento, y ese desplazamiento se aplica sobre la zona 3 y tiende a levantar el suelo en este sector y el opuesto. Esto lo vamos a ver con más detenimiento en el tema ensayo de suelos. Por ahora, lo que queremos ver es cómo se produce la falla. Esta sería una falla general con un empuje hacia abajo y un levantamiento del suelo a los costados. En este caso, una falla local, o sea, menos grave que el anterior por corte, y en este caso se produce un descenso en la base, lo que hace que esta, digamos, produzca un corte en el suelo que evidentemente en este caso será más blando que en los anteriores. Las diapositivas esas eran en alguna medida interesantes para mostrar y explicar qué es lo que sucedió con este silo. Este silo había sido hecho sin hacer un estudio de suelos, se suponía que iba a tomar esa tensión de 3 kilogramos por centímetro cuadrado, pero se produjo este colapso que lo inclinó 30 grados. Y fíjense en esta diapositiva cómo se produjo el desplazamiento de tierras, o sea, cómo se inclinó el silo,
que corresponde a la teoría de Rankine que vimos en 2 diapositivas anteriores y que no quisiera profundizar en esos temas, pero es importante tener idea de lo que puede suceder. Bien, ahora estamos analizando una zapata céntrica. ¿Qué es lo que produce cuando la carga de una columna llega al suelo? Se produce un efecto de corte que a 45 o 60 grados partiría la base. Esta base se la arma con varillas en un sentido y en el otro, de manera que evite o que tome la carga ese momento que le produce la columna cuando descarga al suelo. O sea, tiene la misma armadura que tendría si esto estuviera invertido y fuera un voladizo. Si la zapata es excéntrica, o sea, de medianera, y acá vemos un corte que en la clase anterior les había mencionado cómo llega esta zapata y esta base hasta la medianera, se nos produce la necesidad de esta carga que es gravitacional, viene en este sentido, y la reacción del suelo está en este sentido, lo que produce un momento, en este caso negativo, que habrá que tomar de alguna manera. Una de las soluciones es poner un tensor a otra columna o a otra base que genere otro momento H1 y H0 por esta distancia equivalente al momento que producían la carga de la columna y la reacción de la base. Este sería el plano de la estructura en el ejemplo anterior, que veíamos que como existía una fuerza en este sentido que tomábamos con un tensor, ese tensor que tenía una dimensión pequeña, simplemente para cubrir la armadura, producía un momento en esta base que aumentaba la carga en este punto y la disminuía en el otro, pero solucionaba el problema de la flexocompresión que había en esta columna, o sea, la de medianera. Otro sistema también utilizado y bastante utilizado es hacer una viga hasta la otra base y esa viga por flexión, porque la carga de esta base la tiende a bajar, soluciona el problema del momento producido en la base excéntrica. O sea, este es un momento negativo y la viga le produce un momento positivo. Este es el esquema de momentos y este es un plano de una viga cantilever que les reitero son bastante utilizadas, al menos en nuestra ciudad, para vigas de medianera en edificios de mediana altura las hemos aplicado. Otra solución poco frecuente es la de inclinar la columna para producir
una base que también se coloca inclinada, siempre sin pasar la línea de la medianera, lo que deja libre un esfuerzo que es tomado con un tensor a una base próxima. El tema de zapatas combinadas, que ya vimos alguna diapositiva, se aplica cuando la carga o la superficie de una base se superpone con la de la otra. Entonces, en el caso de columnas con cargas semejantes y puestas a las mismas distancias, no hay problema. Pero cuando existe una columna que tiene una determinada carga y otra con probablemente mayor carga, se debe componer esta fuerza con Q1 y la resultante debe caer en el baricentro de la base. O dicho de otra manera, hay que sacar la resultante y determinar la superficie de la base para que el baricentro caiga en este punto. Plateas de fundación. Las plateas, como ya mencioné anteriormente, son una losa de dimensiones importantes y una serie de vigas que resistirán de forma inversa a las losas de arriba la carga que el suelo soporta. Las grandes plateas, como dice abajo, las losas pueden llegar a 40 centímetros hasta 1 metro y las vigas de 1,20 m a 3 metros. Esta es una solución utilizando una platea y pilotes flotantes para un terreno inundado o arenoso, donde la fricción de estos pilotes sobre el suelo y la situación de haber penetrado y haberlo compactado de alguna manera nos permite soportar nuestro edificio basándonos en que hacemos una platea en este nivel. Y esta es una pequeña platea que se podría usar para una casita, por ejemplo, en la costa atlántica, donde haya terreno arenoso. En alguna medida estos elementos tratan de contener el suelo arenoso, que es un estrato débil, pero que convendría compactarlo previamente, aunque acá no se lo puede confinar como en un pozo de ciudad, por ejemplo. Y no hay necesidad de llegar hasta este estrato fuerte con algún pilote o pilotín, que es otra de las opciones. Estas son opciones antiguas, yo nunca las he visto, pero son válidas. Aquí estamos usando el criterio de compresión, una doble capa, como si estuviéramos trabajando al revés de los arcos que enseñamos a predimensionar en la clase de compresión del curso de estructuras 4. Y este es el mismo sistema transformado a hormigón armado, lo que reduciría la dimensión de la platea de fundación aprovechando el efecto de compresión que esa forma permite tomar las cargas antigravitacionales, o sea, las que vienen de abajo hacia arriba. Bueno, aquí tenemos un ejemplo como el que vimos de la plateíta, que es una plateíta que además está apoyada sobre pilotines, son pequeños pilotes que llegan hasta el suelo resistente cuando el suelo resistente está a una dimensión accesible. En este caso se marca 3 metros.
Aquí vamos a mostrar ese sistema de pilotines utilizado en las tribunas del acuario. Este es el elemento que se utiliza para perforar. Esta es la máquina. Bueno, acá están los operarios trabajando en la perforación. Una vez terminada, se le hace como una especie de ensanchamiento, como un plato para apoyar los elementos. Todo era prefabricado, las vigas eran prefabricadas y se unían sobre ese plato que iba a ser posteriormente hormigonado. Este es un cruce y este es la finalización de la parte de vigas donde estarían las tribunas, o sea, desde aquí inclinadas hacia abajo. Bueno, ahora vamos a introducir solamente algunos criterios de la distribución de tensiones en el suelo para ver cómo van disminuyendo o no en la medida que va bajando la carga hacia otros estratos. Básicamente, la carga que vemos en este dibujito está distribuida en dos y aparentemente es una carga pareja aplicada en este suelo por contacto. La distribución de tensiones, como dice aquí a la derecha, está en función de el tipo de suelo, resistencia, plasticidad, deformabilidad, etc. y la estructura a implantar y el área cargada que induce esa carga. Las cargas pueden ser concentradas, lineales, uniformemente repartidas o repartidas variadas, o sea, de diferente magnitud. Las superficies sobre las que aplicamos esa carga puede ser cuadrada, rectangular o circular. El concepto importante de comprender es que si aplicamos una carga y suponemos que estas partículas o moléculas o granos o lo que fuere están convenientemente aplicadas y sobre todo si fueron compactadas, la carga que es aplicada sobre este primer círculo es dividida en mitades por estos dos y al que le sigue, a este le queda una mitad y a esta le queda una cuarta parte y así sucesivamente se va disminuyendo la tensión que produjo esta fuerza sobre la superficie en la medida que vamos descendiendo. Por eso, una manera de determinar hasta dónde debemos analizar nuestro suelo o hasta dónde debemos tener una tensión admisible para nuestra carga, que es esta, es aproximadamente 2 veces la altura, esta altura por este ancho. Acá hay otro esquemita que nos muestra cómo la tensión se va reduciendo en función de la profundidad. Bueno, ahora entramos en otro tema que es el de pilotes. Los pilotes trabajan por resistencia de punta, o sea, este pilote que ha sido hincado en este caso y llega a un estrato duro con la carga de la columna que le fue aplicado,
a este o a un grupo de pilotes y también trabaja por resistencia friccional. La resistencia friccional, la mejor manera de entenderla es la que se nos produce cuando clavamos un clavo en, por ejemplo, una madera y cuando lo queremos sacar tenemos que hacer mucha fuerza. Esa es la resistencia friccional del clavo y en este caso es una resistencia que se está oponiendo a la carga que viene desde las columnas del edificio y que está ayudando a tomarla. Esto depende del tipo de suelo que se tenga, lo vamos a analizar en la clase de suelos y lo importante es saber que los pilotes pueden trabajar de punta o por fricción o de ambas maneras al mismo tiempo. Estos son pilotes hincados. En este caso es un pilote de sección cuadrada, podría ser circular y está armado con una armadura simple, es golpeado por un martinete que veremos próximamente y se hinca hasta que se obtiene cierta reacción, o sea que ya sabemos que el suelo tiene ya capacidad resistente, tanto de punta como por fricción. También tienen una punta especial que es de otro material, se llama azuchet, y la armadura es simple. En este caso es un pilote sunchado, o sea que tiene lo mismo que una columna sunchada, las varillas verticales de hierro y toda una serie de helicoide de estribo. Para los que no recuerden, las columnas hunchadas son columnas básicamente circulares que tienen mucho estribo, de manera como que la piedra que se utiliza no pueda salir ante una compresión extrema y produce el mismo efecto que si tuviéramos un fluido dentro de una bolsa y la comprimimos, y si la bolsa tiene la suficiente capacidad de tomar la tensión radial, ese fluido, ese líquido, podría trabajar a compresión. Lo mismo sucede con el criterio de una columna sunchada de hormigón y en este caso lo aplicamos para pilotes sunchados porque como la fuerza que se va a aplicar sobre ellos es muy grande, requiere tanto para el hincado como para el trabajo posterior de pilote tomar tensiones importantes. Aquí vemos un martinete, es un elemento que tiene un motor, una base y una columna que levanta esta masa y de una determinada altura la deja caer sobre el pilote y lo va hincando. Este es el detalle de el pilote por debajo, por encima el sitio donde golpea la masa del martinete, elementos de madera para evitar la destrucción de la cabeza de la parte superior del pilote y algunos elementos de goma. De cualquier manera, una vez hincado, el pilote se rompe y se abren las varillas y se junta se hace una base entre 2 o 3 pilotes de donde sale la columna. Y estos son pilotes moldeados en terreno.
El primero es un pilote, un sistema Frank, que tiene una camisa y se va golpeando hormigón, lo que hace que la camisa con otro sistema vaya penetrando, y cuando se llega a suelo resistente se va elevando la camisa y se va golpeando el pilote de manera de generar una cabeza de pilote. A la derecha vemos otro sistema también sencillo de hacer un pilote, que consiste en que caiga esta plomada extremadamente pesada y vaya abriendo la tierra, la que luego va siendo apisonada desde abajo por diferentes capas de hormigón y se produce un pilote sin encamisar y sin armadura. Otro sistema es este sistema simplex, que se va hincando la camisa del pilote, que tiene una punta que la llaman azuche, que luego queda perdida, y una vez llegada a esta profundidad se empieza a sacar el encamisado del pilote y a apisonar el hormigón, lo que va produciendo un bulbo en la parte inferior, que es común en todos los sistemas de pilotes, y también se va produciendo mejor ingreso en estos espacios de el hormigón, lo que mejora la resistencia por fricción. Este es otro sistema parecido, también tiene punta con azuche, y una vez hincado el pilote por alguno de los sistemas, o golpeo o por movimiento, se le va colocando hormigón por aquí y se lo va golpeando. Se está pasando por una pieza que va siendo levantada y que, como reduce su sección, produce un efecto tipo Venturi de aumentar la presión sobre esta superficie. Acá vemos el pilote que ya va tomando forma. Aquí tenemos otro tipo de pilote, que consiste en ir hincándolo de manera que se vaya introduciendo, y una vez introducido se le pone hormigón blando, relativamente blando. Luego se levanta la camisa, esta puertecita que tiene acá se abre cuando se levanta la camisa, se vuelve a golpear y esa puertecilla genera el bulbo del pilote y permite ir sacándola. El hormigón que se utiliza acá es hormigón más vale blando, y eso nos permite meter una armadura desde la parte superior y que quede un pilote que en este caso tiene armadura. Aquí hay otro sistema, en general son casi todos sistemas de origen alemán. El hincado se produce por giro en un sentido y en el otro de la camisa, y se va extrayendo tierra con esta especie de pala doble. Luego se coloca la
armadura y luego se vierte el hormigón. Por presión, esto se cierra y por presión, o sea, muy alta presión, se va sacando el encofrado y queda un pilote terminado que, si bien no produjo un cabezal importante, pero colocó correctamente la armadura y tiene muy buena resistencia de friccional en los laterales. Los pilotes generalmente no se colocan solos, se colocan o de a 2, o de a 3, o de a 4, y luego se hace un cabezal que los vincula y de ahí sale la columna. Esto se hace porque podría haber algún error con algún pilote, sobre todo los hincados. Si se los golpea muy fuertemente se podrían rajar porque están hechos previamente y es difícil determinar si el pilote está trabajando, entonces por las dudas se ponen pilotes de más. Otro sistema aparentemente que funciona muy bien es hacer pilotes cónicos. La conicidad generalmente es más exagerada que la que se ve acá en el dibujo. Eso comprime estos estratos y permite que en un suelo cohesivo se le tengan suficiente fricción para tomar la carga, y acá vemos la platea que se hace sobre los pilotes. Bueno, ese es un recurso utilizado en terrenos muy malos. Se hace un cajón de hormigón que simula una especie de elemento flotante o embarcación flotante y de grandes dimensiones y peso considerable, y trabaja como una base. Y esta es un recurso muy frecuente. Muchos ensayistas de suelo de nuestra ciudad nos lo aconsejan para hacer las bases, hacer un pozo de 1,20 m, 1,50 m, hasta un estrato bastante resistente que se ensancha en la medida que va llegando y que en todos los casos ha dado muy buenos resultados, muy buenas fundaciones. Cuando el estrato no es muy bueno y hay que llegar a otro, y se aplican encima de ellos, arrancan las columnas. Estos pozos romanos son llenados con hormigón, pero sin armadura. Bueno, para terminar con este tema, vamos a analizar diferentes condiciones estratigráficas, o sea, el estrato del suelo. En este caso son arenas densas, en este caso son arcillas o limos compactos. ¿Qué tipo de fundación es la apropiada? Les recuerdo que arcillas y limos compactos sería el suelo aproximado de nuestra tierra, luego de la tierra negra, que es la fértil, viene esa tierra colorada, que generalmente es mezcla de arcillas o limos, o también que puede tener partes de arena. Todo eso lo vamos a ver en la clase próxima. Pero en función de la condición estratigráfica, aprovechamos el final de esta clase para ver qué fundación utilizaríamos. Una de las soluciones apropiadas para este tipo de arenas densas o compactas es una base aislada, o mejor serían bases continuas o plateas de fundación, como lo menciona aquí abajo.
Y en el caso de suelos cohesivos, o sea, de tierra, la fundación directa es la más apropiada, más sencilla y más económica. Ahora analizamos terrenos de mala calidad, o sea, si tenemos arena suelta, no densa o compactada, tenemos que utilizar otro tipo de soluciones, como una platea de fundación o un pilote que trabaja por fricción o por punta si tuviéramos otra condición estratigráfica que acá no está mencionada. Si tenemos arcillas o limos compactos, o sea, tierra de buena calidad arriba y abajo arcillas blandas, saturadas, o sea, barro, dicho en términos comunes, lo ideal es fundar con una zapata aislada, combinada o platea o lo que sea de fundación directa sobre la profundidad que nos permita aprovechar esa capacidad resistente del suelo y cuyo bulbo de presiones no llegue a la parte de arcillas blandas, o sea, esta. Si tenemos otra condición estratigráfica también no buena para nada, o sea, arcillas blandas saturadas y arcillas o limos compactos, tenemos que bajar hasta ellos mediante pilotes, hincados como este que se dibuja acá o conformados in situ como este con el bulbo en la parte de los limos compactos. La otra posibilidad sería hacer un relleno compactado en todo el espacio que sería el bulbo de presiones y hacer una estructura que asemeje a una platea apoyada sobre el mismo. Si tenemos esta otra condición estratigráfica de arenas sueltas arriba, arenas o arcillas blandas saturadas y arcillas o limos compactos, tenemos que tratar de llegar de la misma manera que en el caso anterior hasta la parte de arcillas compactas mediante pilotes de los dos sistemas que ya conocemos, o para cargas menores utilizar una platea o plateíta en la parte superior, o sea, donde estarían las arenas sueltas. Bueno, este es un ensayo de suelos que lo vamos a trabajar en detalle en la clase que viene. Esta es la cantidad de golpes que se dan, o sea, la resistencia del suelo es mediocre acá. Acá es el tipo de suelo, si está dentro del rango de humedades que lo hacen más duro, y existen otras propiedades como ángulos, densidades y demás que se ven en los ensayos de suelo que vamos a tratar en la clase que viene. Para finalizar vamos a mostrar un ejemplo de un edificio que nuestros alumnos de edificios en torre han hecho en cursos anteriores. Es un edificio que está en Chicago, al borde de un río, con un suelo de muy mala calidad y había que bajar muchos metros con pilotes de 3 metros de diámetro para llegar a esa fundación. Este es el edificio, como ven está colocado al lado de un río y por algunas condiciones de reglamentación tenía que angostarse en la parte inferior, lo que hacía que la estructura para tomar el viento
fuera extremadamente difícil de manejar. No obstante, con nuestro sistema, nuestros alumnos, reduciéndole unos cuantos pisos, lograron verificarlo. Lo que vamos a ver ahora es cómo se hicieron estas fundaciones hasta el suelo resistente, porque todo este terreno era de muy mala calidad, el que está grisado. En principio, se utilizó este tipo de sinfines a los cuales se le ponían elementos que por aquí vemos para perforar y realizar los pilotes. La perforadora tenía estas características. Y este es un aspecto general de la obra. Los pilotes tenían 3 metros de diámetro. Son semejantes a los que se usan para, por ejemplo, hacer puentes que crucen el río Paraná, que a veces tienen que bajar 20 o 30 metros de profundidad debido a que las máximas lluvias que producen aluviones han removido esa cantidad de suelo del río. Se estudia generalmente 1000 años para atrás cómo está el suelo luego del fondo del río y se debe mandar pilotes hasta esa profundidad.